conmoción ha causado la muerte de una joven holandesa que había pedido la eutanasia, pero que la justicia no se lo permitió. Tres protagonistas, querido, en esta enseñanza de la familia. El primero lo describe como una persona rica. El segundo la describe como hermosa e inteligente. You must come to your senses. And in my arm has had the courage to face it. Where is my chip? Un joven que aspiras casarte y tienes algún tipo de miedo con respecto a tu futuro. ¿Seré feliz? ¿Nos mantendremos unidos? Tengo noticias buenas que darte. Si tú sigues el camino de Jesucristo, Jesucristo acaba con todo miedo y te va a hacer más que vencedor. Es un tema que me fascina porque la sociedad, nosotros, estamos obsesionados con el éxito y pensamos que el fracaso es el enemigo del éxito y es todo lo contrario. El Espíritu de Dios sopla sobre ti y te cambia por dentro. Te hace un ser nuevo y diferente por dentro. Y entonces tú no vas a fracasar. Tú con Dios vas a tener un futuro con una familia feliz. Muy bien. Vamos a leer capítulo 25, versículo 1, dice: Samuel murió y fue enterrado en Ramá, donde había vivido. Todo Israel se reunió para hacer duelo por él. Después de eso, David bajó al desierto de Maón. Había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras, 3000 ovejas, de las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo: vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Díganle que tengas salud y paz, tú y tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntale a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Cuando los hombres de David llegaron, le dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Pero Nabal les contestó: ¿y quién es David?, preguntó. ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus... Lo estaba acusando. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Los hombres de David se dieron la vuelta, se pusieron en camino y cuando llegaron ante él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David les ordenó: cíñanse todos la espada. Y todos, incluso él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando él. Wow. Hoy vamos a reflexionar sobre esta familia, la familia de Nabal, su esposa Abigail y la intervención de David. El título de nuestra enseñanza es Atiquifobia superada por la fe. Entonces, en esta familia que tuvo problemas, ¿qué familia no tiene problemas? Es inherente a la vida pecaminosa tener problemas. Ahora, en esta familia, ¿quién fracasó y quién tuvo éxito? ¿Quién terminó con un final feliz y quién terminó con un final triste? Tenemos esta pintura de un pintor italiano, Antonio Molinari. Qué bella pintura. Me encantó su técnica, el uso de sus colores, la expresión de los rostros.
Me encantó. Él pintó este momento. El capítulo que estamos leyendo, 1 Samuel 25, lo pintó Antonio Molinari, este italiano. Ahí tenemos a David, que tiene su casco. Tenemos a la mujer Abigail, que está trayendo lo que vamos a leer más adelante, algo para sus soldados. Los tres personajes entonces principales son, primero, Nabal. Miremos el versículo 2 y el comienzo del 3, lo que dice de Nabal. Dice, había en Maón un hombre muy ¿qué? Lo primero que la Biblia dice de este hombre era que era muy ¿qué? Algunos podrán aquí estar sentados y decir, yo no me identifico con él. Yo quiero decirte que a todos Dios ha dado una riqueza. Y el versículo 2 dice que su nombre era Nabal. El segundo protagonista de esta historia es la mujer. Versículo 3 dice, Abigail era una mujer bella e inteligente. Y el tercero, versículo 4, el tercer protagonista se llama David. Y lo que la Biblia dice es que David estaba en el desierto. Mira el contexto de cada uno de ellos. Tres protagonistas, querido, en esta enseñanza de la familia. El primero lo describe como una persona rica. Estaba en su hacienda. El segundo la describe como hermosa e inteligente. Y el tercero parece que es el que está en más desventaja. Dice que estaba en un desierto. You must come to your senses. And in my armies had the courage to face him. Where is my... Podemos ver el contexto de la enseñanza. ¿Qué significa atiquifobia? El título de la enseñanza de hoy. Es un nombre que se le ha dado a un síndrome en psicología. Se define como un persistente, anormal e injustificado miedo. ¿Miedo a qué? Al fracaso. Miedo a equivocarse o a cometer errores. Eso es atiquifobia. Y es un tema que me fascina porque la sociedad, nosotros, estamos obsesionados con el éxito y pensamos que el fracaso es el enemigo del éxito y es todo lo contrario. Pero el título de la enseñanza dice que la atiquifobia es superada por la ¿qué? Él quita nuestros miedos. Tú eres un joven que aspiras a casarte, o tú ya estás casado y tienes algún tipo de miedo con respecto a tu futuro. ¿Seré feliz? ¿Nos mantendremos unidos? ¿Será que nos divorciamos? ¿Me será infiel la pareja? Tengo noticias buenas que darte. Si tú sigues el camino de Jesucristo, Jesucristo acaba con todo miedo y te va a hacer más que vencedor. Vamos a examinar el perfil del primer personaje, Nabal. Versículo 3, volvamos a leer el 3. Dice, se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente, pero Nabal, por el contrario, era como insolente y de mala. Era un tipo malo. Estamos ya viendo, analizando la personalidad, el temperamento de este hombre. No era un buen hombre. Así era Nabal, no era un hombre bueno. La palabra Nabal, bueno, quiero decirte, los expertos teólogos afirman que ningún padre le hubiera puesto a su hijo Nabal, sino que fue un apodo que él se ganó con el tiempo. Ya que Nabal, mira, en hebreo es caché. La palabra hebrea caché es Nabal. ¿Y qué significa caché o Nabal? Significa severo, cruel y necio. ¿Quién le pondría a su hijo cruel, necio? Nadie. Así que los teólogos afirman que ese no era su nombre de cuna, sino que era un apodo que él se ganó y ya todo el mundo le decía como Nabal. Todo el mundo ya lo llamaba así, cruel, perverso. El primer perfil que vamos a tratar es de el ser pecador, una persona pecadora haciendo familia. Es el primer perfil. Una persona sin aceptar a Cristo,
sin rendirse a Jesús, que sigue en el mundo, que sigue en el pecado, pero quiere hacer una familia. Yo les pregunto, ¿uno sin Dios puede hacer familia o no puede hacer familia? Claro. ¿O las personas sin Cristo no se casan? Sí se casan. ¿Las personas sin Cristo no tienen hijos? Sí tienen hijos. Pero vamos a analizar cómo le va a una persona que sin recibir a Cristo o sin seguirlo, que lo abandonan y se atreve a hacer una familia. ¿Cómo le va? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, la versión Reina Valera de la Biblia de 1960 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del ¿qué? Del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritual. Nabal le pareció cosa fácil no darle a David su ofrenda, no mandarle lo que David le estaba pidiendo. Ese siervo le pareció una cosa, ¿no? ¿Qué tiene? Yo estoy en mi hacienda, soy un tipo rico, en cambio ese está en un desierto pobretón. Él le parece una locura servir a Dios. ¡Ja! Ahora cree que por servir a Dios va a salir de ese desierto. Vamos a ver en qué acaba la historia. Primera de Samuel 25, versículo 14 al 17. Dice: uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal: David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató. ¿Cómo los trató? Aquí estamos viendo más del perfil psicológico de Nabal. No era un hombre decente, no era un hombre con modales. Era un gamín sin educación, solamente con plata, porque no fue respetuoso. Dice que los trató ¿cómo? Mal. Era un hombre sin modales, sin educación. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros. En todo el tiempo que anduvimos con ellos en el campo, jamás nos molestaron, ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron, mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piense usted, le dijeron a Abigail, bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio. Otra cosa del carácter del hombre. ¿Cómo era su genio? ¿Cómo era su genio? Mira el perfil psicológico de este hombre natural, este hombre sin Cristo. Maleducado, necio, pero ahora dice, ¿mal qué? Dice, tiene tan mal genio que ni hablar se puede con. Esas son las características de una persona sin Cristo. Cuando tú no tienes a Cristo y no tienes al Espíritu Santo, escucha el perfil de una persona. Y los mismos sirvientes y criados de él le dijeron: este hombre va a acabar con toda su familia. El desastre lo está trayendo este hombre. Sus mismos trabajadores dijeron: este hombre va a acabar con la familia. ¿Por qué? Mire el genio que tiene. Mire la forma de tratar a la gente, cómo habla. Mire lo grosero que es y maleducado. Mire cómo responde. Ese es el perfil de una persona ¿sin qué? Sin Cristo en su corazón, que no le da la gloria a nuestro Dios. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 36 y 38 dice el final de Nabal. Leamos. Cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete. Se encontraba alegre y muy ¿qué? Borracho. Así que ella no le dijo nada hasta el siguiente día por la mañana. Cuando Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa Abigail le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó como paralizado. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. ¿Quién le quitó la vida? Dios. ¿Quién le quitó la vida? Le dio un ataque cardíaco tremendo. Duró una semanita y unos días más y Dios dijo: hasta aquí el Señor, se lo llevó. Al perfil de un hombre
sin Cristo. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos. ¿Cómo estábamos? En sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la... ¿Una persona sin Cristo es obediente o desobediente? ¿Estás leyendo ahí que una persona sin Cristo obedece a un discipulado? ¿Obedece a un Peniel? Una característica, el perfil de alguien sin Cristo es el perfil de alguien que está haciendo familia pero se aleja de Cristo. Una noticia dolorosa escuchamos de Holanda. Vamos a verla un momento. Bueno, gran impacto y conmoción ha causado la muerte de una joven holandesa que había pedido la eutanasia, pero que la justicia no se lo permitió. Es Noah Pothoven, quien quería terminar con su sufrimiento. Fue abusada a los 11 años, violada a los 14, por lo que padecía estrés postraumático, anorexia y depresión. A los 17 su familia la apoyó en su deseo de que le concedieran el derecho a la eutanasia para terminar con el sufrimiento. Incluso ella escribió un libro que se llama Ganar o Perder, donde contó su dramática experiencia y vivencia. Como no le concedieron la muerte asistida, decidió dejar de comer y beber hasta que murió en una habitación de su casa en la ciudad de Arnhem. Sus padres aseguran que Noah estuvo varias veces hospitalizada, que también la motivaron a que tomara tratamiento psiquiátrico, ya que intentó varias veces suicidarse. Finalmente rechazó los tratamientos hasta que este domingo falleció. El Papa Francisco ha reaccionado de inmediato a lo sucedido, dijo que la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos y que la respuesta a la persona que sufre es no abandonarla jamás. Hasta el Papa Francisco dijo: la solución no es la eutanasia ni el suicidio, es acompañarla, es ayudarle. Pero ¿cómo poder ayudar si no nos entregamos a Cristo? Es el único que sana nuestro interior. Lamentable, quiero que vean lo hermosa que era la niña, 17 años, lo talentosa que era la niña, porque no todo mundo escribe un libro que tiene éxito a los 17 años, ¿o sí? No todo mundo a sus 17 años está dando conferencias. ¿Sí vieron a ella dando conferencias? Eso no lo hace todo el mundo a los 17 años. Así que esta niña tenía todo el potencial para ser una extraordinaria pastora y sierva de Dios. Iba a ser una escritora maravillosa. Esta muchacha estaba sellada. Dios le dio el potencial, como a todos nosotros, para triunfar. Ella iba a triunfar. Nosotros tenemos un Dios que puede cambiar toda situación. Cuando una sociedad elige este camino, es como Nabal, necio. No es el camino correcto. Esta es la tristeza de los hombres naturales. No entienden que hay una salida con Dios. Si viniera a la iglesia, si tomara a Dios en serio, si hiciera lo que hizo María Magdalena o Pablo, era gente asesina, eran borrachos, eran prostitutas, pero cuando vinieron a la iglesia, cuando recibieron un discipulado, sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Como cuando tú vienes a ver acá y te comprometes, el Espíritu de Dios sopla sobre ti y te cambia por dentro, te hace un ser nuevo y diferente por dentro. Y entonces tú no vas a fracasar. Tú con Dios vas a tener un futuro con una familia feliz. Vamos a analizar a la segunda protagonista de esta enseñanza, Abigail. Volvamos a Samuel 25, versículo 18. Dice: sin perder tiempo, Abigail reunió ¿cuántos? ¿Cuántos reunió Abigail? Reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas y 200 tortas de higo. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, les dijo a los criados: adelántese, yo los sigo. A diferencia de Nabal, esta mujer sí era generosa. Ovejas, tortas, no, él es un siervo de Dios. Él cuidó nuestra familia, él ha cuidado la iglesia, la obra de Dios. Hay que darle a David si está en un desierto, si está necesitado.
Esta mujer, en cambio, es espiritual, generosa. El otro es tacaño, avaro, egoísta, malgeniado. Ella no. Mira el camino que ella toma. Sigamos la lectura. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. David recién había comentado: de balde estuve pastoreando y protegiendo en el desierto las propiedades de este tipo para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga, ¿cómo? Me paga mal por el bien que le hice. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente de su asno y ¿se qué? Se puso orgullosa, así como un gallo fino, como un pavo. No, ¿qué dice? ¿Se qué? Se inclinó, pero además dice, postrándose rostro en tierra, se arrojó ¿a dónde? A sus pies y le dijo: Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió, pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacer justicia con sus propias manos, tan cierto como que el Señor y usted viven. Por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Oh, qué magnífico. Qué reacción tan diferente. El perfil de Nabal es diferente al perfil de Abigail, ¿o no? Muy distinto. ¿Cómo terminará esta historia? Ya vamos a leer en un instante. ¿Cómo acabará? A mí me impresiona ella, porque ella, según los teólogos, escúchame bien, para ella llegar a estar casada con un tipo así, según los teólogos dicen, o ese matrimonio fue arreglado, o ella cuando joven no escuchó a sus padres ni a sus pastores, sino porque le gustó, lo vio a lo mejor con una moto, o que se hacía el tatuaje aquí, y por eso se dejó llevar. Los teólogos dicen que para que una mujer tan bella, tan inteligente, terminara con un guache de este tipo, era o que fue arreglado el matrimonio, o que ella cuando joven se apresuró y se equivocó. Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17. Así que les digo, vivan por el Espíritu Santo, porque está en mayúscula. Dice que oremos buscando al Espíritu Santo todos los días. Dice que leamos la Biblia y busquemos al Espíritu Santo. Dice Dios, vivan por el Espíritu y así no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea, ¿por qué Abigail respondió no con venganza, no desquitándose? Porque ella andaba con el Espíritu Santo. Ella oraba. Era una líder, una sierva, una intercesora. Y ella, al tener el Espíritu Santo, se desactiva en ella el deseo de vengarse de Nabal, el deseo de rápido romper esa relación, que se muera, que lo maten. No, alguien que anda en el Espíritu logra deshacerse de esas emociones malas. Si uno quiere que nuestro Señor le bendiga su futuro y ser feliz, hay que ocuparse de la naturaleza pecaminosa, esas emociones, mal genio, tratar mal a los demás. Ese era Nabal. Uno tiene que tratar con esas cosas. ¿Y cómo lo logra? Ahí lo dice: sean personas llenas del Espíritu Santo. Si nos llenamos del Espíritu Santo, ya no vamos a tratar mal a los demás. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo, vivimos una vida espiritual, nosotros ya no andamos por nuestros malos impulsos y mal genios. Ya no andamos así. 3 cosas hizo Abigail importantísimas que dice la Biblia. La primera, versículo 24: Señor mío, yo tengo la culpa. Se echó la culpa encima. En lugar
de entregar a su esposo a los leones, puso su piel por su esposo. Versículo 30. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel. Uy, qué interesante. Ella tenía confianza en las promesas de Dios, en la Biblia. Una mujer que se echó la culpa encima, pero ahora una mujer que confía en la Biblia. Ella había escuchado las profecías sobre David que el profeta Samuel había soltado, y él dijo: Dios le va a dar lo que le prometió. Una persona que confía en la Biblia. ¿Qué más? Versículo 31 dice: no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta sierva suya cuando el Señor le haya dado. ¡Wow! Cuando el Señor le haya dado. Ella tenía fe. No solo que creía en la Biblia, no solo que se echaba la culpa, era una intercesora, sino que además tenía fe. Ella no sufrió de atiquifobia. 3 cosas. Como Jesús se imputó la culpa, porque Jesús, cuando fue a la cruz, se llevó todos nuestros pecados encima. Como Jesús cumplió la palabra como Jesús siguió las profecías, las promesas. Esta mujer se comportó como una cristiana verdadera, cumplió la palabra. Y finalmente, como Jesús puso su fe ¿en la qué? Cuando uno está con Dios, ¿va a fracasar? No. Le dijo a David: acuérdese que el Señor le va a dar prosperidad, y acuérdese de mí, porque yo voy a gozar de esa prosperidad. Antes de analizar este último perfil, quiero hablarles de una escritora norteamericana. Es profesora, mira, profesora de colegio. Me pareció súper interesante su libro, The Gift of Failure. En español, El regalo del fracaso. Jessica LeHay, una profesora de escuela en los Estados Unidos, vio a los niños cómo lidiaban con frustraciones, cómo algunos se descomponían, y entonces ella empezó a escribir experiencias y a analizar. Y este libro se convirtió en éxito en el New York Times. ¿Será esto verdad lo que ella escribe? Les voy a leer un pedazo, una porción. Las peleas, los vacíos, las rupturas de los niños, de nuestros hijos, de los jóvenes, constituyen ¿qué? Oportunidades valiosísimas de crecimiento personal. Pese a las lágrimas de dolor que llevan consigo, los conflictos sociales que tienen lugar en la infancia forman parte de nuestra educación en las relaciones humanas, y no ser capaz de negociar también enseña. Ella está diciendo que cuando se fracasa es un regalo. ¿Por qué? Porque forma a personas más maduras. Que hay que dejar que los niños cometan sus errores y fracasan. Ay, pastor, pero es que mire, está mirando preciso a un naval mi hija. Preciso, mire, está aquí echándole el ojo a un naval. Tranquilo, tú ora, ponle en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de mostrarle el resultado, hacerle sufrir una pelea, un maltrato, y ella se va a dar cuenta, va a abrir los ojos y se va a dar cuenta que iba por un camino desastroso. Otro pedazo dice: cuando los hijos sufren un fracaso, muestre comprensión hacia su tristeza, pero no intente arreglarle la situación. Eso escapa de nuestro control. Ay, qué interesantísimo lo que dice. Que nosotros no nos vengamos a arreglarle las cosas, que dejemos, porque el fracaso nos va a madurar, querido. Su libro no es de la Biblia, su libro es psicología y es comportamiento social en la escuela, y está diciendo lo que Dios dice en la Biblia. Pareciera que Abigail fracasó. Ay, tan tonta Abigail, intercediendo por ese hombre tan malo.
Tan tonto David, ¿por qué no le dio su bofetón aunque fuera a ese hombre malvado? ¿Será que somos tontos? Esta doctora está diciendo que no somos tontos. Vamos a analizar el último, a ver cómo termina la historia. Primera de Samuel 39 al 41 dice: cuando David se enteró de que Nabal había muerto, exclamó: bendito sea el Señor, que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. Entonces David envió un mensaje ¿a quién? A Abigail, proponiéndole ¿qué? Matrimonio. Cuando los criados llegaron a Carmel, hablaron con Abigail y le dijeron: David nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él. Y ella se inclinó y postrándose rostro en tierra dijo: soy la sierva de David y estoy para servirle. Incluso estoy dispuesta a lavarle los pies a sus... Qué mujer, querido, qué mujer. El final de la historia es esta. Qué bella final, qué lindo final. ¿Quién termina feliz? ¿Termina feliz Nabal, el hombre natural? ¿Cómo termina? Muerto. ¿Quién termina feliz? Termina feliz la mujer espiritual y termina feliz el ser convertido a Jesús. David iba por un camino de la venganza. David se llenó de ira, pero escuchó a la espiritual y él se convirtió. Dejó todo a Dios. Y a la final, ¿quién resultó casado con la bella e inteligente? El convertido con Jesús, el siervo. ¿Cuántos darán este paso esta mañana? Darán un paso al frente y dirán: renuncio a ser un ser natural y carnal. Renuncio a mi mal genio, renuncio a mi ira, renuncio a tratar mal a los demás. ¿Cuántos darán su paso esta mañana y dirán: con Cristo sé que triunfaré?